Apreciados estudiantes, esta oportunidad tenemos la opción de entender y acercarnos un poco a los procesos de investigación. La Facultad de Estudios a Distancia está promoviendo la formación de los semilleros desde varios puntos de vista. Uno, en el proceso formativo y otro en el proceso específico de la investigación. Para lo cual nosotros hemos diseñado este taller donde nos corresponde o me corresponde a mí desarrollar básicamente varios conceptos que son muy importantes, que ustedes los tengan muy claros y estén definidos de manera clara tanto en su lenguaje de contadores públicos como en su lenguaje de personas del común. ¿Qué sería entonces la metodología de la investigación? Empecemos por el concepto de metodología. La metodología es la teoría de procedimientos generales de investigación que describe las características que adopta el proceso general del conocimiento científico en etapas en las que se divide dicho proceso. Dicho en otras palabras más sencillas, son los diferentes pasos que vamos a desarrollar para lograr obtener un nuevo conocimiento. Indudablemente que el conocimiento ustedes lo han sentido, lo han trabajado desde el momento de nacer. Es un proceso, si nosotros por ejemplo en este momento cerráramos los ojos y pensáramos en el concepto de mesa, obviamente todo el mundo sabe lo que es una mesa. ¿Sabe? Y la primera imagen que nos aparece o el concepto que nos aparece es una superficie plana con 4 patas y decimos sirve para comer, estudiar, hacer otro tipo de actividades, escribir, muchas cosas, pero no tenemos que verla para saber que existe y saber cuál es el concepto de mesa. Ese nivel de abstracción lo podemos definir como conocimiento, sin embargo tenemos unas definiciones que nos pueden acercar un poquito, que son las siguientes. El conocimiento se denomina el proceso que se manifiesta en el acto de conocer, es decir, la percepción de la realidad, como el producto o resultado de dicho proceso que se traduce en conceptos, imágenes y representaciones acerca de una realidad. Sin embargo, algunos estudiosos dicen que el proceso en el cual se relacionan el sujeto que conoce, que es el concepto que más se usa para la investigación, percibe mediante sus sentidos y el objeto conocido o percibido. Y ahí es cuando empezamos a trabajar en los procesos de investigación, cuando hablamos del sujeto que conoce y del objeto que es conocido por parte del investigador. De todas maneras, este concepto que es tan de uso común tiene algunos tipos de conocimiento. Tenemos el conocimiento común. Tú sabes que el sol alumbra todos los días porque es una experiencia tuya todos los días. Ese conocimiento se llama conocimiento vulgar o común, quiere decir que la gente en general lo tiene. Por ejemplo, la mamá que dice la guayaba es muy buena para la anemia, que es la falta de glóbulos rojos. Por supuesto que ese es un conocimiento vulgar y se transmite de generación en generación, de vecina a vecina, de amigo a amiga, y con las experiencias positivas por parte del proceso de la experimentación. Sin embargo, si vamos a hablar de un conocimiento científico, decimos que la guayaba contiene mucha vitamina C, que es la activadora de los tejidos y que genera mayor número de células rojas, que se denominan glóbulos rojos, y la persona empieza a tener una mejor oxigenación, una mejor condición física si la consume. Entonces estamos ante dos conocimientos, el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Este conocimiento científico tiene algunas otras condiciones. Para yo producir conocimiento científico debo desarrollar una investigación científica. Y esa investigación científica podemos decir que es el proceso mediante el cual se producen los conocimientos utilizando un método verificable que debe sistematizar los resultados, puede predecir y además puede llegar a generalizaciones. Vamos a ir por partes. Es un proceso, significa que hay varios pasos de transformación y de agregar valor en cada uno de esos pasos. Ese proceso, por ejemplo, en el caso
de ustedes contadores cuando están elaborando un estado financiero, recolectan información, la procesan. Primero, ¿en qué consiste la procesada de esa información? En que ustedes van a clasificarla, primero la ordenan, luego la clasifican, luego establecen los periodos en los que se asume esa información y por último dan unos resultados sistematizados donde dicen estamos bien, estamos mal, perdimos, ganamos, tenemos un balance positivo o tenemos un balance negativo. Ese proceso de transformación y de manejo de información se lleva a cabo en una investigación científica. ¿Qué quiere decir que es verificable? Ustedes son los investigadores natos más importantes que tienen las empresas. ¿Por qué razón? Porque cuando yo puedo verificar que una factura me dice exactamente la cifra que yo anoté en el balance general y puedo cada vez que alguien me pregunte por esa cifra presentar el comprobante, por supuesto que la información es verificable. ¿Por qué la sistematizamos? Porque a nadie le interesa saber, por ejemplo, los conceptos de Pedro, de Pablo y de Julio respecto a una investigación. Le interesa saber el común de lo que contestaron las personas que estaban siendo entrevistadas para esa investigación. Además de poder predecir, cuando nosotros podemos predecir, se refiere a lo siguiente. Si yo llevo a cabo una investigación donde digo, los estudiantes de la Universidad Militar llegan muy temprano a la universidad, lo tengo como una observación general, pero después empiezo a hacer una revisión exhaustiva y verifico todos los días y hago un seguimiento y me doy cuenta que no todos los estudiantes, simplemente voy sistematizando la información y descubro que los estudiantes que llegan muy temprano son los que viven más lejos, porque el Transmilenio los trae más temprano, los trae más rápido, las flotas intermunicipales también. Entonces, en ese proceso de ir verificando la información y prediciendo la información, ya yo puedo saber que un estudiante que va a entrar a la universidad y vive lejos, normalmente va a ser una persona que llega temprano a la universidad. Entonces, estoy prediciendo una conducta que la he verificado con anterioridad. Obvio, el conocimiento puede cambiar. O sea, las situaciones y las circunstancias pueden hacerse adversas o diferentes y deben cambiar, entonces el conocimiento o esa afirmación que yo hice con anterioridad pierde relevancia y habría que comenzar un nuevo proceso de investigación. ¿Cuáles son las características del conocimiento científico? Ya dijimos una, que es verificable. Segundo, que es objetivo. Yo no puedo estar en divagaciones. Si yo me refiero a una mesa, a un balance general o me refiero a un perfil conductual de un contador, estoy hablando de algo muy preciso y muy concreto. Tengo que definirle las variables y los procesos específicos que deben ser contemplados en ese proceso. Es metódico, quiere decir que tengo un ordenamiento lógico de los pasos, tengo una medición precisa de evaluación y criterios para cada paso que estoy desarrollando. Debe ser sistemático, significa que cuando yo manejo una serie de variables, debo establecer cómo operacionalizo esas variables, qué mido en cada variable. Por ejemplo, si estoy midiendo calor, frío, cuántos grados de temperatura, qué tipo de medida voy a utilizar, si mido alturas, pesos, tallas, tengo que decir bajo qué parámetros los voy a medir. Es explicativo, el conocimiento científico explica fenómenos naturales, explica fenómenos sociales, explica conductas humanas y explica otros fenómenos inclusive de la empresa como la honestidad, la lealtad, las conductas, el clima organizacional y además es predictivo con el ejemplo que les di ahorita de la madrugada de los estudiantes que viven bastante lejos. Hasta aquí estamos manejando básicamente el concepto de ciencia. ¿De dónde viene la ciencia? Es el conjunto de conocimientos verificables, sistemáticamente organizados y metodológicamente obtenidos relativos a determinado objeto de estudio. Podemos estudiar conceptos e investigaciones de tipo contable, por ejemplo, el impacto de la gestión contable ambiental en las finanzas de la empresa, el valor de los activos intangibles o la valoración de las empresas en relación con sus activos intangibles, cómo se representa eso y quién lo representa y cómo lo hacen las diferentes empresas. Además sería la construcción intelectual creada en condiciones históricas. Fíjense que aquí este concepto tan importante de históricas quiere decir que yo tengo que ubicarme en un lugar,
en un momento, en una época, en un tiempo y en una sociedad específica. No es lo mismo que yo investigue en Alaska, en México o en Colombia. No es lo mismo que yo investigue en Ciudad Bolívar, en el centro o en la Sabana o en Chía o en Engativá. Entonces, cada localización o cada ubicación tendrá un contexto tanto histórico, social, temporal, político, económico, de muchos tipos de procesos tendremos que para enmarcar y para precisar la investigación que vamos a realizar. En este proceso de acercamiento a la investigación es importante señalar que así como las áreas del saber, las profesiones, los diferentes conocimientos que se han desarrollado a través de la evolución de la humanidad, encontramos una separación total y absoluta de las ciencias. Estamos hablando de las ciencias básicas, estamos hablando de la ingeniería, estamos hablando de las ciencias sociales como la economía, la contaduría y la administración. Todos ellos han producido conocimientos a través de su práctica, de su ejercicio y de sus investigaciones. Sin embargo, llega el momento y es sabido que estamos trabajando alrededor siempre de un problema de investigación. Entonces, los problemas de investigación, ¿o por qué es importante la investigación? Porque resuelve los problemas que tiene la gente, el mundo, el común. Investigación que se haga para otra cosa diferente a mejorar una condición humana no existe. Investigación que no se haga para ser aplicada en realidad para mejorar las condiciones de vida del ser humano no existe. Esa separación de conocimientos ha logrado especialistas, muy especialistas en cosas muy concretas y muy mínimas, pero a la hora de resolver un problema de la humanidad o un problema de las personas o un problema de las empresas, surge el proceso de la consulta. Cuando yo voy a analizar una empresa, obviamente tengo que consultar a un contador. Cuando yo voy a consultar a una empresa, tengo que consultar a un administrador. Cuando voy a consultar a una empresa, tengo que consultarle al ingeniero de producción y obviamente tengo que verificar el entorno de esa empresa a través de un economista, de un sociólogo, de un politólogo, que me determine y me encuadre todos los procesos de una problemática sencilla, por ejemplo, cómo sacar un nuevo producto. Entonces, esos problemas resueltos entre diferentes disciplinas se ha denominado multidisciplinariedad. Significa que hay un diálogo de saberes, un diálogo de conocimientos, donde la disciplina aporta, donde la disciplina ofrece o donde la disciplina muestra sus avances científicos en pos de ese problema, pero solamente se queda en ese diálogo. Es su punto de vista versus el punto de vista con otras temáticas o con otras áreas del conocimiento. También surge de esta separación de conocimientos o esa disyuntiva, un proceso en el cual nos unimos para desarrollar un proceso de investigación varias disciplinas. Les hablaba del ejemplo anterior de una empresa. En una empresa, por ejemplo, vamos a estudiar la auditoría, vamos a hacer una auditoría de procesos. Entonces, la auditoría de procesos desde el punto de vista de la mejora continua es una investigación sencilla, práctica y aplicada para efectos de mejorar las condiciones de eficiencia y efectividad. Pareciera que eso no es investigación, pero más adelante vamos a ver que dentro de los tipos de investigación, cada vez que tú intervienes un proceso, cada vez que tú documentas un proceso y cada vez que tú sistematizas una información de un proceso, estás haciendo un tipo de investigación. Entonces, la interdisciplinariedad consiste, ante todo, en un intercambio recíproco de resultados científicos y en un desarrollo mutuo de diversas disciplinas, comprendida la propia disciplina y el nacimiento de una tercera o cuarta disciplina cuando se unen procesos importantes. Por ejemplo, la profesión que antes era mecánica y después se convierte en mecatrónica, o el electrónico que después se convierte en mecatrónico también, porque asume procesos diferentes de conocimiento y de problemas donde necesitan la participación de las dos disciplinas. Igualmente,
surge otro concepto importante que es pues muy moderno, muy establecido y que nos une a todas las disciplinas para solucionar un problema. Ejemplo muy claro es el medio ambiente. En estos momentos todas las disciplinas, todos los seres humanos, toda la variedad de científicos están en el proceso de la conservación de nuestro planeta. Vamos a hablar de un fenómeno normal que está sucediendo en este momento en el mundo, que es la explosión de los volcanes. Cuando tenemos una explosión de los volcanes, que es un problema gravísimo para una comunidad, surge la participación de muchos expertos. Surge la participación del volcanólogo, surge la participación del sociólogo, surge la participación del logístico, surgen muchos los cuerpos de asistencia social. Todo el mundo tiene que participar en solucionar un problema de la comunidad que es inminente y que debemos controlarlo. Ese proceso de solucionar un problema común de grandes magnitudes donde participan muchas profesiones se llama transdisciplinariedad. Surge de la necesidad de reagrupamiento que pondría remedio al exceso de esa especialización tan exagerada y de la disgregación de conocimientos. Muchas veces estamos investigando lo mismo con diferentes criterios y con diferentes enfoques y resulta que si nos hubiéramos unido hubiéramos mejorado muchísimo los resultados en beneficio de la humanidad. Es prácticamente una convocatoria de varias disciplinas alrededor de una problemática específica donde sus conocimientos, aportes y experticias les permitirán abordarlo en forma integral. ¿Qué se refiere o a qué se refiere un conocimiento integral? Donde se observan todas las variables, donde todo se convierte en un sistema integrado, donde hay insumos, donde hay muchos procesos de transformación y donde hay muchos resultados que tienen que ver con las diferentes disciplinas. En esta parte del taller vamos a diferenciar o a distinguir los diferentes tipos de investigación que se pueden realizar. Ellas se clasifican según sus procesos, según sus fines, según sus herramientas y según sus usos. La histórica, por ejemplo, que es la primera que estamos mencionando, se refiere a recabar información de sucesos pasados donde normalmente el investigador determina los aspectos que va a revisar, que va a documentar o que va a reforzar a través de otros recursos como fotografías, como historias, como relatos de personas de esas épocas y logrará tener un encuentro realmente con sucesos pasados y llegará a conclusiones de carácter cultural, de carácter social, de carácter migratorio, o sea, las personas que se mueven en las diferentes regiones, etcétera, etcétera. La investigación documental, más conocida como el proceso de análisis hermenéutico del lenguaje ubicado en una época histórica y lo que se quiso decir en esa época con determinada frase, o lo que se quiso, vamos a decir, legislar, se quiso normatizar, procedimentar o contar de un determinado documento respecto a algún tema específico. En la descriptiva, que es la que más nos acompaña desde el punto de vista de la empresa, de la contaduría, podemos desarrollar muchos procesos, incluso tiene algunas etapas distintivas. Por ejemplo, en la descriptiva podemos tener la exploratoria, que es una investigación donde usted inmediatamente tiene la idea de investigación o le surge el problema para solucionar, porque es significativo para usted, porque le interesa, porque es importante dentro de su profesión. Usted hace recaba información bibliográfica, documental, experiencial de varias personas y hace una exploración de lo que sería para usted un proceso de investigación más profundo y más específico en busca de una variable más concreta. Después de hacer esa exploración, usted puede hacer una descripción de un fenómeno, puede hacer un análisis de un fenómeno o un análisis de un recaudo de una información
y luego describirlo, por eso se llama descriptiva, describe el fenómeno a través de variables específicas o de soportes específicos, de documentos específicos para llegar a conclusiones o aportes de conocimiento en su profesión o en relación con el tema que usted está desarrollando. Cuando hablamos de la correlacional, hay ejemplos muy sencillos y muy prácticos con referencia a ese tipo de investigación. Por ejemplo, nos vamos a un colegio de Ciudad Bolívar y vamos a medir en todos los quintos de primaria las estaturas y los pesos. Estamos teniendo dos variables importantes y estamos diciendo el niño de 8 años mide 1,50 y pesa más o menos 55 kilos. Estamos haciendo una proporción de dos variables y estamos diciendo que hay una media específica, que hay una relación entre la estatura y el peso, y además si colocamos otra variable u otra condición adicional que sería la nutrición, la alimentación y todos aquellos aportes nutricionales que el individuo tiene, podríamos decir que los niños de Ciudad Bolívar se alimentan medianamente, tienen una talla dentro de lo normal, un bajo peso, y podríamos llegar a conclusiones importantes en la relación a tres variables: talla, peso y alimentación o aportes nutrientes. Luego de eso, entonces, esa relación la podemos establecer en otra población y hacer comparaciones de esas dos poblaciones. La correlación está dada por lo directo o lo indirecto que influye una variable en otra con relación a su desempeño. La siguiente investigación, que es la explicativa causal, entonces viene relacionada con los procesos de causa-efecto. ¿Qué hace, por ejemplo, que una mamá compre gelatinas de una marca o de otra? ¿Qué hace que el niño escoja un dulce y no otro? ¿Qué hace un niño cuando se para frente a una tienda de helados y escoge su helado no por lo que sabe, sino por el color? Entonces, la causa que explica la razón por la cual el niño escoge un color y no otro, o la causa que explica por qué una mujer escoge una marca o no otra de gelatina, o la decisión de compra de un cliente en el mercado, establece una relación de causalidad. Compro esto porque me rinde más, compro esto porque a mis hijos les gusta más, compro esto porque me sale más económico. Hay muchas razones de causa-efecto con relación a muchos fenómenos, sobre todo de conductas humanas. Y el estudio de caso, que sería la última de las generales, de las investigaciones genéricas que se suceden con más frecuencia, está relacionado con fenómenos que son tan particularmente concretos y tan particularmente diferentes que son difíciles de correlacionar con otro, o que son difíciles de establecer aspectos comunes. Sí se logra, pero a través de muchos estudios de caso. Un ejemplo sencillo: la delincuencia juvenil. La delincuencia juvenil, usted puede entrevistar a 5 o a 6 o a 8 delincuentes con referencia a cuál fue el momento que definió su vida para cometer un acto ilícito. Y el primero dirá porque estaba aburrido, el segundo dirá porque mi papá me pegó, el tercero dirá porque no había comido en 3 días, el último dirá no, porque es que mis amigos me dijeron que si yo no hacía eso no me admitían en la pandilla. Entonces, las causas y las consecuencias son completamente diferentes en cada uno de los fenómenos. Sin embargo, por ejemplo, tenemos fenómenos sociales, fenómenos de guerra, fenómenos de delincuencia, fenómenos de criminología que se pueden enmarcar en este tipo de estudios. Otra clasificación importante que podemos ver es según el tiempo de desarrollo de la investigación. Yo puedo hacer una investigación planificada, muy bien establecida, de un solo día. Me voy un solo día al supermercado y analizo la conducta de un comprador que compra mercado básico. Y puedo hacer una observación y tomar conclusiones de acuerdo a las variables que yo establecí, que iba a observar e iba a medir. Esa se consideraría una investigación de orden transversal. Cuando yo hablo de una investigación de largo plazo, donde tomo periodos de tiempo de más de 10, 20, 25 años, que son lo común que se toman, por ejemplo, para las investigaciones del Banco de la República, para medir cómo una política impositiva o como una política
cambiaria nos afecta los procesos de utilidad de una empresa, nos afecta los estados financieros de la otra, nos hace un aumento en el porcentaje de desempleo. En ese momento estamos hablando de una investigación longitudinal, quiere decir que dura su proceso de elaboración y de trascendencia en un periodo bastante largo y definido. Según el diseño y basado en leyes encontramos la experimental, la cuasi experimental y la preexperimental. Estas tres investigaciones en el orden social la utilizan mucho los conductistas, la utilizan mucho los científicos cuando controlan variables como peso, cuando controlan la velocidad de la luz, la velocidad del sonido. Entonces tú planificas un experimento donde tengan controladas las variables y el fenómeno puede repetirse varias veces y tomar diferentes mediciones hasta llegar a saber cuál es el proceso como tal. Y el último de los grupos, que son las investigaciones de orden social, generalmente son las que se realizan en grupos sociales. Vamos a decir, si yo quiero investigar una comunidad respecto a su trabajo en equipo, vamos a decir, vamos a ir a una comuna de Medellín y vamos a ver cómo logramos que la gente trabaje en equipo. Esta investigación se llamó Investigación, Acción, Participación, porque el investigador forma parte de los procesos que él quiere generar de cambio en esa organización. ¿Recuerdan cuando mencionamos en anterioridad que los procesos de mejoramiento continuos tenían que ver con las investigaciones de tipo social? Por supuesto, porque usted ahí interviene un grupo social que desarrolla un proceso, que mide ese proceso y que debería o que se le imprime el deseo y la colaboración de mejorar ese proceso. Entonces estamos logrando cambios de conducta, cambios de actitud, cambios de conocimientos, amplitud de la visión del proceso. Ahí estamos ante una investigación, acción, participación. Entramos en un grupo que hace algo, logramos cambios específicos, registros específicos, cambios de opinión, cambios de conducta y cambios de resultados. Esa es una investigación, acción, participación. En ese caso, Colombia ha sido líder en investigación a acción participativa a través de varios expertos. Uno de ellos fue el más importante, Fals Borda, que murió hace 2 años. Esta persona nos dio un aporte importantísimo para el manejo de grupos sociales en comunidades socialmente desadaptadas, en comunidades socialmente rebeldes, en comunidades socialmente deprimidas económicamente y también en comunidades con conductas sociales bastante difíciles de manejar. La etnográfica ya es una investigación un poco más desarrollada para eventos de tipo social y tiene que ver con procesos educativos, con procesos religiosos, con procesos mucho más macro dentro de una comunidad, pero que no carecen y que por el contrario tienen más carácter científico que muchas de las investigaciones que se han desarrollado desde el punto de vista cualitativo. Muchas veces nos olvidamos de que la cualidad y la cantidad forman parte de la misma, son dos caras de la misma moneda. Si yo veo un fenómeno social y lo describo y lo cuantifico, puedo hablar cualitativamente y cuantitativamente de ese fenómeno. En estos dos procesos, cualitativo y cuantitativo, se desarrollan estas dos últimas investigaciones. También es importante recordarles que en la siguiente sección vamos a ver el proceso de construcción de la investigación con una parte de planificación, otra parte de estructuración, desarrollo y por último la culminación con el documento final, la publicación y el manejo de los resultados obtenidos en la investigación. En la última etapa, el doctor Ardila, ingeniero Ardila, estará desarrollando todo el manejo de la información que ustedes van a procesar para sistematizar y obtener los resultados cuantificables y cualificables de los procesos de investigación que vamos a tratar de desarrollar con ustedes, tanto en procesos de formación dentro de las aulas de clase, como en la investigación específica desarrollada para las líneas de investigación, que ya iremos avanzando sobre los temas de qué es una línea, cómo se desarrolla una línea y qué
y para qué sirve una línea de investigación en un programa de contaduría pública. Muchísimas gracias.